Das un paso y el mundo cambia. El aire se vuelve más denso, como si cargara miles de años de memoria. Entras en un lugar donde el tiempo no avanza en línea recta, sino que se superpone. Esto es Irak. Bajo tus pies nacieron las primeras ciudades, las primeras palabras escritas, las primeras leyes que dieron forma a la humanidad. Pero también es una tierra marcada por cicatrices, donde la gloria y la destrucción aprendieron a convivir. Mientras avanzas, descubres que Irak no es solo historia antigua, es presente vivo, resistente, palpitante. Los ríos siguen fluyendo, las oraciones siguen elevándose, y la vida continúa entre ruinas y esperanza. Cada paisaje es una pregunta, cada sombra una respuesta incompleta. ¿Cómo puede un mismo lugar contener tanto origen y tanta pérdida al mismo tiempo? Descubrirás hechos sorprendentes que conectan imperios olvidados con realidades actuales. Y será aquí donde comenzarás a explorar un país dividido entre la grandeza de su pasado y los desafíos de su presente. Un viaje que te llevará a través de ruinas ancestrales, ciudades vivas y sueños futuros, para descubrir cómo Irak sigue reinventándose frente al tiempo. Te encuentras en Irak, en el corazón del Oriente Medio, donde dos ríos legendarios se abrazan y dan forma a una de las tierras más fértiles del mundo antiguo. Entre los ríos Tigris y Éufrates, el ser humano dejó de vagar y aprendió a asentarse, a construir, a organizar el mundo que lo rodeaba. Irak fue el corazón de Mesopotamia, el escenario donde nacieron las primeras ciudades cuando el resto del planeta aún despertaba. Uruk, Ur y Lagash surgieron como centros de poder, pensamiento y comercio hace más de 5.000 años. Fue aquí donde las palabras dejaron de ser aire y se fijaron en arcilla, dando origen a la escritura cuneiforme. En esas tablillas no solo se contaban granos y animales, sino también mitos, leyes y las primeras preguntas sobre la existencia. Desde esta tierra, la humanidad aprendió a medir el tiempo, observar las estrellas y comprender el orden del cosmos. Las primeras leyes escritas, como el Código de Hammurabi, nacieron para imponer justicia en un mundo aún salvaje. Caminar por Irak es avanzar sobre capas de pensamiento humano, apiladas como los cimientos de un templo eterno. Cada fragmento de tierra guarda decisiones que aún influyen en la forma en que vivimos hoy. Lo que ahora parece ruina fue una vez el laboratorio donde se ensayó la civilización misma.
Y al comenzar este recorrido, descubres que entender Irak es, en realidad, empezar a entender el origen de todos nosotros. Irak no es una sola voz, es un coro antiguo donde cada cultura canta desde una época distinta. Aquí conviven árabes, kurdos, turcomanos, asirios y armenios, pueblos que no solo compartieron tierra, sino siglos de memoria superpuesta. En un mismo día puedes oír el árabe fluir como poesía, el kurdo resonar entre montañas y el arameo sobrevivir como un eco sagrado del mundo antiguo. Esta diversidad no nació de fronteras modernas, sino de imperios que llegaron, se mezclaron y desaparecieron, dejando capas culturales en lugar de ruinas. Las tradiciones se transmiten en gestos simples, en el pan horneado al amanecer, en la hospitalidad silenciosa, en historias contadas junto al té. La música cambia de ritmo al cruzar un río. La vestimenta transforma sus colores al subir a las montañas, y la fe adopta múltiples rostros sin perder profundidad. En Irak, mezquitas, iglesias y templos yazidíes no solo coexisten, narran una historia compartida de resistencia espiritual. Cada comunidad guarda su identidad como un acto de supervivencia, una forma de decir, aún estamos aquí. Esta riqueza cultural no es frágil, es flexible, capaz de doblarse ante la tormenta sin romperse. Comprender Irak es escuchar estas voces entrelazadas y aceptar que su mayor tesoro no está en el pasado glorioso, sino en la diversidad viva que sigue moldeando su presente y su futuro. Cuando piensas en la economía de Irak, no estás observando simples cifras. Estás leyendo las huellas de una civilización que aprendió a sobrevivir una y otra vez. Bajo esta tierra herida yace una de las mayores reservas de petróleo del planeta, un recurso que ha alimentado riqueza, poder y también conflicto. El petróleo fluye como una segunda sangre bajo el desierto, impulsando ciudades, reconstrucciones y esperanzas todavía frágiles. Pero Irak no siempre fue solo extracción y energía. Antes de la industria fue agricultura, comercio y conocimiento organizado. Entre el Tigris y el Éufrates, nació una economía del agua, capaz de sostener imperios cuando el mundo aún aprendía a cultivar. Hoy, esos mismos ríos continúan marcando el ritmo de mercados, cosechas y la vida diaria de millones de personas. Tras décadas de guerra, la economía avanza despacio, como alguien que aprende a caminar entre escombros y
Nuevas carreteras, puertos y barrios emergen silenciosamente, símbolos de un futuro que aún se está escribiendo. El contraste es profundo, una riqueza natural inmensa frente a cicatrices visibles en la infraestructura y en la memoria colectiva. Sin embargo, en los bazares, en los talleres y en los campos, el instinto comercial jamás se extinguió. Irak no se mide solo por lo que extrae del suelo, sino por la resiliencia de su gente para crear valor desde la adversidad. Entender su economía es entender a un país que transforma recursos antiguos en la promesa de volver a levantarse. Cuando miras a los iraquíes a los ojos, no ves solo un rostro, ves capas de historia viviendo en silencio. Son herederos de sumerios, acadios, babilonios y abasíes, pueblos que no solo construyeron imperios, sino ideas que aún gobiernan el mundo moderno. Aquí, la cultura no se conserva en vitrinas, se transmite en gestos, en relatos orales, en rituales cotidianos que sobreviven al tiempo. Cada familia es un archivo viviente, cada anciano un libro que jamás fue escrito, pero que guarda siglos de memoria colectiva. A pesar de guerras y exilios, los iraquíes han protegido su identidad como se protege una llama en medio del viento. La hospitalidad no es una costumbre, es un legado moral heredado de civilizaciones que creían que el viajero era sagrado. En los mercados, en los hogares y en las orillas de los ríos, la cultura sigue respirando, adaptándose sin rendirse. La música, la poesía y la caligrafía florecen incluso entre ruinas, recordando que la creatividad siempre fue una forma de resistencia. Irak no perdió su alma, aprendió a esconderla para sobrevivir. Cada idioma, cada dialecto y cada tradición es una cicatriz convertida en identidad. Al comprender a su gente, comienzas a entender que este país no es solo pasado glorioso, sino presente resiliente. Y es a través de ellos, sus voces y su memoria, que se abre el verdadero viaje para descubrir el Irak que el mundo nunca aprendió a mirar. Te acercas a Bagdad al atardecer y el tiempo comienza a comportarse de forma extraña. Esta no es una ciudad que pertenezca a una sola época. Bagdad vive en todas al mismo tiempo. A orillas del río Tigris, el agua fluye como un narrador antiguo, cargando fragmentos de sabiduría, guerra y olvido.
Aquí nacieron bibliotecas cuando gran parte del mundo aún vivía en la oscuridad. En la Edad de Oro Abbasí, Bagdad fue el cerebro del planeta, donde se tradujeron los pensamientos del mundo entero. Hoy, entre el tráfico y los rezos, esa memoria sigue latiendo, silenciosa pero intacta. Minaretes dorados se alzan detrás de edificios de hormigón, un diálogo constante entre fe y modernidad. Caminas por calles donde la belleza no grita, se revela por capas. Cada mercado, cada puente, es una cicatriz que aprendió a sanar sin desaparecer. Hay orgullo en el aire, pero también duelo, como si la ciudad recordara todo lo que fue y todo lo que perdió. Bagdad no se exhibe, se deja descubrir lentamente, como un secreto compartido. Incluso tras guerras y saqueos, la ciudad se niega a olvidar quién es. En sus museos, las reliquias no hablan del pasado, sino de resistencia. Aquí comprendes que una ciudad puede perder su voz y aún así seguir contando historias. Bagdad no sobrevive al tiempo, dialoga con él. Llegas a Karbala y el paisaje cambia, no en forma, sino en intensidad espiritual. Esta es una ciudad donde la fe no se observa, se siente. Desde hace más de 1000 años, Karbala ha sido un corazón que late al ritmo del sacrificio. Aquí, la historia no es neutral, está cargada de dolor, lealtad y amor absoluto. En el año 680, la muerte del imán Hussein transformó este lugar en un símbolo eterno de resistencia moral. Caminas por calles que han visto peregrinos durante siglos, todos siguiendo el mismo llamado. Los santuarios dorados emergen del desierto como soles inmóviles, reflejando devoción y memoria. De día brillan con orgullo, de noche parecen respirar con millones de oraciones. Durante Arbaín, el tiempo se disuelve cuando multitudes avanzan en silencio como un solo cuerpo. No es la cantidad lo que impresiona, sino la quietud colectiva. Cada paso es una promesa, cada lágrima una conversación con el pasado. Karbala carga una herida antigua, pero nunca intentó cerrarla. La ciudad vive de recordar, porque olvidar aquí sería traicionar la fe. En su contradicción, dolor y belleza, muerte y esperanza, reside su poder. Karbala no te invita a mirar, te obliga a sentir,
y a comprender por qué algunas ciudades existen más allá del tiempo. Algunos lugares se desvanecen con el tiempo. Babilonia, en cambio, permanece incluso en ruinas. Caminas sobre una llanura silenciosa, pero bajo tus pies duerme una de las ciudades más poderosas jamás imaginadas. Aquí, los muros no solo protegían un imperio, sostenían la idea de eternidad. Babilonia fue más que una ciudad. Fue una declaración de ambición humana frente a los dioses. El nombre de Nabucodonosor aún vive, estampado en ladrillos que se negaron a olvidar a su rey. Cada bloque de arcilla lleva impresa una promesa: ser recordado para siempre. Frente a ti, las ruinas parecen fragmentos dispersos, pero en su tiempo formaron un orden perfecto. Por estas calles desfilaron ejércitos, sacerdotes, comerciantes y sueños de dominación absoluta. El pasado aquí no susurra, impone respeto incluso en silencio. La puerta de Ishtar, antaño cubierta de azules imposibles, fue la entrada ceremonial a un mundo que se creía inmortal. Hoy, su ausencia pesa tanto como su fama, dividida entre museos lejanos y esta tierra abrasada por el sol. Ese vacío se siente como una herida abierta entre la gloria y la pérdida. Se dice que los jardines colgantes florecieron aquí, suspendidos entre mito e ingeniería. Nadie los ha encontrado jamás, y quizás esa sea su mayor victoria: existir solo en la imaginación colectiva. Babilonia entendió algo antes que nadie: que las ideas pueden sobrevivir a las piedras. El antiguo teatro, medio enterrado por la arena, recuerda que incluso los imperios necesitaban arte. Música y poesía alguna vez llenaron este espacio donde hoy reina el viento. El contraste es brutal, pero también hermoso. La grandeza no desapareció, solo cambió de forma. Entre restos de templos y palacios, pastores conducen sus rebaños con calma ancestral. La vida continúa, indiferente al peso de la historia. Babilonia no cayó de golpe, se fue desmoronando lentamente, como todo lo que aspira a ser eterno. Aquí nació también el mito de la Torre de Babel, un relato sobre la soberbia y la fragmentación humana. Tiempo y lenguaje hicieron lo que ni los ejércitos pudieron. Y aún así, la ciudad sigue enseñando, incluso desde el polvo.
Babilonia no es solo una ruina, es una advertencia tallada en la arena del tiempo. Elevas lentamente sobre la ciudad moderna y de pronto comprendes que no estás subiendo una colina, sino ascendiendo sobre 7000 años de memoria humana. Desde lejos, la ciudadela de Erbil parece un montículo silencioso, pero al acercarte, empieza a revelarse como una ciudad que nunca dejó de existir. Bajo tus pies, cada capa de tierra es una época, cada muro una generación que se negó a desaparecer. Aquí, el tiempo no se mide en años, sino en civilizaciones superpuestas unas sobre otras. Esta fortaleza ha sido habitada de forma continua desde la antigüedad, sobreviviendo a imperios asirios, persas, islámicos y otomanos. Caminas por callejones estrechos donde las casas se inclinan unas hacia otras, como si compartieran secretos demasiado antiguos para ser dichos en voz alta. La arquitectura es austera, casi humilde, pero cargada de una dignidad que solo concede la permanencia. En la cima, el viento arrastra ecos de oraciones, mercados medievales y conversaciones cotidianas de hoy. Desde aquí arriba, la Erbil moderna se extiende en todas direcciones, vibrante, ruidosa, viva, en marcado contraste con el silencio del pasado. Es un diálogo constante entre lo antiguo y lo actual, donde ninguno domina completamente al otro. Sientes orgullo al saber que este lugar nunca fue abandonado, pero también una melancolía por todo lo que se perdió en el camino. La ciudadela no fue diseñada con planos, sino con memoria, adaptándose siglo tras siglo a nuevas realidades. Cada esquina parece suspendida entre lo sagrado y lo cotidiano, entre lo que fue y lo que aún resiste. Aquí no hay grandes palacios, solo la persistencia silenciosa de la vida humana. La ciudadela de Erbil no impresiona por su tamaño, sino por su obstinada continuidad. Mientras avanzas, comprendes que este lugar no cuenta una sola historia, sino miles entrelazadas. Es un símbolo de orgullo kurdo, pero también un patrimonio de toda la humanidad. En sus muros desgastados se refleja la capacidad humana de adaptarse sin olvidar. La ciudadela no mira al pasado con nostalgia, ni al futuro con miedo, simplemente permanece. Y al descender de nuevo hacia la ciudad moderna, entiendes que no has visitado una ruina, sino un corazón que nunca dejó de latir.
ti emerge Island of Gulls, una isla de piedra rodeada por aguas quietas, donde el silencio parece más antiguo que el desierto. En tiempos antiguos, aves migratorias convirtieron estas rocas en santuario, mientras generaciones humanas pasaban lejos, dejando solo mitos suspendidos en el aire. Durante la era medieval, viajeros y pastores miraban la isla como un presagio sagrado, temiendo perturbar un equilibrio que no comprendían. Hoy, en el mundo moderno, sigues sintiendo orgullo y pérdida al observar cómo la naturaleza resiste, mientras la memoria humana permanece frágil. Island of Gulls te enfrenta a una paradoja eterna, un lugar intacto y herido a la vez, bello, solitario y profundamente sagrado. Te acercas a Samarra y el paisaje se vuelve silencioso, como si el desierto estuviera conteniendo la respiración. Esta ciudad, suspendida entre arena y memoria, fue una vez el corazón palpitante de un imperio que gobernó medio mundo islámico. Aquí, el tiempo no avanza. Se enrolla sobre sí mismo, mezclando ruinas abasíes con la vida moderna que pasa sin mirar atrás. El desierto rodea Samarra como un océano inmóvil, recordándole constantemente su fragilidad frente a la eternidad. La gran espiral del minarete de Al-Malwiya se eleva como un gesto audaz, un intento humano de tocar el cielo con ladrillos. Subirla es un acto físico y espiritual, una ascensión que conecta siglos de fe, poder y ambición. Desde lo alto, contemplas una ciudad que fue diseñada para la gloria y hoy descansa entre sombras. Más allá de la ciudad, emergiendo entre arena y viento, aparece Qasr al-Ashik, el Palacio del Amante. Construido en el siglo IX, sus muros aún guardan la elegancia de una corte que creía en la belleza como forma de poder. Sus arcos miran al río Tigris, como si esperaran eternamente el regreso de una vida que ya no existe. Aquí, el agua y el desierto dialogan, creando un contraste que define toda la historia de Irak. Caminas entre pasillos derruidos donde alguna vez resonaron risas, poesía y decisiones que cambiaron imperios. El silencio no es vacío. Está cargado de ausencias que pesan más que cualquier presencia. Samarra no fue destruida por una sola guerra, sino por el lento abandono del tiempo. Cada ladrillo erosionado es una lección sobre la fugacidad del poder humano. Sin embargo, incluso en ruinas, la ciudad conserva una dignidad imposible de borrar. Aquí comprendes que la grandeza no siempre sobrevive intacta, pero su eco sí. El desierto no cubre Samarra, la protege,
como si supiera que su historia aún importa. Este lugar no pide ser admirado, pide ser comprendido. Y mientras te alejas, sientes que Samarra sigue observándote, recordándote que todo imperio alguna vez fue presente. El paisaje cambia abruptamente cuando asciendes hacia Korek, y el desierto queda atrás como un recuerdo distante. Ante ti se abren montañas cubiertas de nieve, un rostro inesperado de Irak que pocos imaginan. Aquí, el aire es más frío, más puro, y cada respiración parece limpiar siglos de polvo histórico. Korek se alza sobre antiguos territorios kurdos, donde la montaña siempre fue refugio y resistencia. Estas cumbres han visto pasar imperios, ejércitos y fronteras, pero permanecen inmutables. En invierno, la nieve transforma el paisaje en un silencio casi sagrado. El resort moderno contrasta con la antigüedad del entorno, una señal clara de un país que busca nuevos futuros. Desde lo alto, los valles se despliegan como páginas abiertas de una historia aún viva. Las aldeas dispersas recuerdan que aquí la vida siempre se adaptó a la dureza del terreno. Korek no es solo un destino turístico, es un símbolo de renacimiento y esperanza. En estas montañas el pasado no pesa, acompaña. El presente se construye con cautela, consciente de todo lo que se ha perdido antes. El silencio de la nieve guarda una promesa de paz que contrasta con la historia violenta del país. Aquí entiendes que Irak no es solo ruinas y desiertos, sino también alturas donde el futuro se atreve a asomarse. Korek te muestra que incluso tras siglos de conflicto, aún existen lugares donde el país vuelve a respirar. Te adentras en los Ahwar Marshes, un mundo de agua y cielo donde el horizonte se disuelve en reflejos interminables. Aquí, los ríos Tigris y Éufrates se fragmentan en canales antiguos, dando vida a uno de los paisajes más antiguos habitados por el ser humano. Desde hace más de 5.000 años, estas aguas sostienen a comunidades que aprendieron a vivir flotando entre juncos y silencios. Las casas de caña, frágiles y elegantes, parecen efímeras, pero han resistido imperios, sequías y guerras modernas.
Cada amanecer convierte el pantano en un espejo dorado, donde el pasado y el presente se observan sin hablar. Aquí nació parte de la civilización mesopotámica, cuando el agua enseñó al hombre a sembrar, navegar y soñar. Sin embargo, también fue un territorio castigado, drenado deliberadamente en el siglo XXI, como arma política y cultural. El agua se retiró, la vida desapareció, y el silencio se volvió una herida abierta en la memoria del país. Hoy, el pantano regresa lentamente, como si la tierra misma se negara a olvidar su forma original. Los búfalos vuelven a sumergirse, las aves migratorias regresan, y la vida insiste en recomponerse. Caminar aquí es sentir una mezcla de orgullo antiguo y pérdida reciente, flotando en el aire húmedo. Los habitantes actuales viven entre la esperanza y la fragilidad, guardianes de una forma de vida ancestral. En los aguar, el tiempo no fluye hacia adelante, se expande en círculos sobre el agua. Es un paisaje sagrado donde la supervivencia se convierte en acto de resistencia cultural. Aquí comprendes que Irak no solo nació de la tierra, sino también del agua que se niega a desaparecer. Del desierto del sur, una montaña de ladrillo emerge del polvo como un recuerdo imposible de borrar. El Zigurat de Ur fue construido hace más de 4000 años, cuando los humanos aún creían poder conversar con los dioses. Cada escalón asciende entre cielo y arena, cargado de rituales, astronomía y fe antigua. Aunque erosionado por el tiempo y la guerra, el Zigurat sigue imponiendo una presencia sagrada y silenciosa. Al atardecer, cuando el sol incendia el desierto, entiendes que aquí comenzó una de las primeras conversaciones entre la humanidad y lo divino. Al final de este viaje, comprendes que Irak no es solo un lugar que se visita, sino una historia que se atraviesa lentamente. Has caminado entre ruinas que aún recuerdan imperios y ciudades vivas que se niegan a olvidar quiénes fueron. Aquí, el pasado no pesa como una carga, sino que respira como una promesa inacabada. Cada herida del paisaje guarda una lección, y cada silencio esconde una verdad que aún espera ser escuchada. Irak te enseña que la grandeza no muere con los imperios, solo cambia de forma.
Entre arena, ríos y piedra, descubriste un país suspendido entre memoria y esperanza. Al alejarte, no te llevas respuestas completas, sino preguntas más profundas. Porque en esta tierra, el final nunca es un adiós, sino el comienzo de otra historia por contar.